Hola a todos, ya estoy aquí de nuevo. Hoy vamos a hacer el colgante compañero de estos pendientes. Estos son los pendientes que hicimos en un tutorial pasado. Entonces, este colgante es bastante sencillo, ya que la forma de hacerlo es prácticamente la misma la que hicimos los pendientes. La única diferencia es que el comienzo es totalmente distinto. Venga, vamos a ello. Bueno, pues antes de comenzar quiero comentaros algunas cositas. Como veis, estos son los pendientes que hicimos en el tutorial pasado. Estos de aquí abajo están hechos con el hilo número 40 y estos de aquí arriba están hechos con el hilo número 20. Como veis, la diferencia de tamaño se nota un poquito. Y esto ya depende del gusto de cada uno. Si queréis un pendiente más grande, pues un hilo más grueso. Un pendiente más pequeño, un hilo más finito. El trabajo que vamos a hacer hoy va a ser este, que va a ser el colgante de los pendientes del tutorial pasado. Bueno, pues para comenzar hemos ensartado 85 piedrecitas. Y ahora vamos a coger esta piedrecita, la más grande, y la vamos a ensartar de esta forma. El comienzo es distinto. ¿Veis? La hemos ensartado una vez y ahora tenemos que volver a pasar el hilo de nuevo. Así. ¿Veis? Quedaría así. Entonces, ahora es cuando empezaremos a hacer nuestro anillo. De esta forma. ¿Veis? Y ahora empezaremos a hacer por los 10 nudos de la primera parte de nuestro anillo. Bueno, como veis, ya hemos hecho la primera parte del anillo. Y ahora, con un poquito de maña, vamos a deslizar la piedra hasta aquí. Vamos a tirar un poquito de aquí, ¿veis? Y vamos a ir acercándola poquito a poco aquí, a donde está la cadena, ¿veis? Y ahora tiramos de aquí. Este hilito que se le deja aquí, hay que dejarlo un poquito flojo, porque aquí luego vamos a enganchar la segunda parte de nuestro colgante. Y ahora a continuación, pues seguimos tejiendo la segunda parte de nuestra cadena. ¿Veis cómo queda? Queda el hilo por aquí debajo y otro hilo por aquí arriba. Ahora vamos a continuar exactamente igual como hicimos con el pendiente. Vamos a hacer 9 anillos grandes y 9 anillos pequeños con sus correspondientes piedrecitas. Este último anillo también va a llevar 3 piedrecitas. Y cuando lleguemos aquí, volveré para continuar y deciros cómo seguir el colgante. Bueno, pues ya hemos hecho los 9 anillos grandes y los 9 anillos pequeños. Ahora vamos a empezar con esta parte de aquí. Le he puesto un clip para separar un poquito el hilo y que me cueste menos trabajo empezar. Aquí haremos exactamente lo mismo que aquí. 9 anillos grandes y 9 anillos pequeños. Solamente vamos a tener la precaución de que el último anillo que hagamos, que sería este, de aquí, no lleva bolitas, porque aquí se supone que es donde irá el enganche de nuestro colgante. Bueno, pues ahora simplemente a seguir la misma pauta hasta el final. Bueno, para afianzarnos vamos a hacer el primer anillo grande de esta segunda parte de nuestro colgante. Hemos hecho
los 10 nudos y ahora vamos a enganchar en esta parte de aquí, donde hemos enganchado, he enganchado el clic para que ahora al comenzar cueste menos trabajo de coger el hilo. Ajustamos, colocamos bien la cadena y ahora hacemos la segunda parte de nuestra cadena, que son otros 10 nudos. ¿Veis cómo queda? Pues nada, ahora a seguir la pauta, como os he comentado anteriormente. Bueno, pues ya tenemos nuestro colgante prácticamente terminado. Ahora solamente nos queda ya el último anillo. El último anillo no lleva perlitas, puesto que es donde va a ir enganchado el cordón o la cadenita. Entonces haremos 3 nudos, engancharemos y 6 nudos. Bueno, pues como veis, hemos hecho los 6 nudos, hemos enganchado y ya hemos cerrado el anillo. Y ya para terminar le vamos a poner una bolita, la última bolita. Aquí, un momentito, que quito las manos y así se ve. Aquí en la base del anillo. Entonces cortamos el hilo de la naveta, lo he cortado, lo he ensartado con una agujita y ahora pues simplemente lo fijaré por aquí abajo, entre medio de los nudos, para que no se escape la bolita ni el hilo. Eso ya cada uno puede hacerlo a su manera. Aquí no hay una norma fija para sujetar esto. Bueno, como veis, digamos que esta es la parte delantera. Aquí por esta parte yo le he hecho unos nuditos, he metido lo que es el hilo y la aguja en la base del anillo este y le he hecho un par de nudos. Ahora cortaré el hilo por aquí y le pondré un puntito de pegamento para que no se mueva. Y ya tenemos nuestro colgante terminado. Bueno, pues como veis se nos ha quedado un conjunto muy coqueto y muy bonito. Y solamente comentaros que si tenéis algún problema, alguna duda, no lo penséis, escribidme que yo os contesto con mucho gusto. Y nada, y esto es todo por hoy. Hasta la próxima.